los principales errores que yo he visto cuando alguien intenta implementar, digamos, el AI es eso, ¿no? Como que no enfocarse en el problema, sino que se enfocan más en cómo implementar una herramienta. Y obviamente ahí lo que estás haciendo es tratando de como de empujar la solución a algo que no necesariamente de manera intencional o estratégica le estás tratando de introducir al proceso que lleva tu empresa. Entonces eso incluso puede como dispararte hacia atrás porque pasan cosas como... ¿Cuántas veces has escuchado? Tenemos que usar inteligencia artificial como si fuera la solución mágica para todo. O sea, pagan por una licencia ChatGPT y lo dejan morir. Utilizan la inteligencia artificial de forma súper básica y luego ya no tienen un proceso claro para hacerlo. Hoy en este episodio del Cambridge Podcast, Ulises y yo vamos a estar hablando de cuáles son esos 3 errores principales que matan cualquier implementación de inteligencia artificial, tanto en empresas chicas o pymes como empresas ya más establecidas y mucho más grandes. Ulises, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Feliz domingo. ¿Todo bien? Igualmente, todavía nos quedan un par de horas antes del lunes, ¿no? Ya de vuelta a la rutina. Pero bueno, iniciando un poco sobre este tema y para ir entrando un poco en calor, ¿no? La inteligencia artificial definitivamente no hay que convencernos y bueno, probablemente mucha gente esté convencida hoy de que tiene muchos beneficios, pero realmente te das cuenta que prácticamente casi 3 años desde que salió ChatGPT y bueno, que ahora se han sumado otras como Gemini, Perplexity, etcétera. Todavía la gente lo sigue utilizando de una forma muy básica o todavía a las empresas le ha costado implementar este tipo de iniciativas. En tu experiencia trabajando en el mundo de startups, ¿qué consideras que es el error, la raíz del problema de este tipo de implementaciones o por la razón por la que estas implementaciones muchas veces no fluyen, ¿no? Sí, yo creo que para mí principalmente todo nace de que generalmente, y esto es tanto en startups como en pymes o empresas medianas, nada más que obviamente el contexto varía un poquito, pero yo creo que principalmente es que nunca se mapea completamente el proceso que corre un emprendimiento o una empresa pequeña o mediana y no existe como esa estructura. Entonces, al no existir esa estructura, generalmente el AI sirve más como para apagar fuegos, entonces la gente lo utiliza de esa manera, no lo utiliza de manera estratégica o intencional, sino es hoy necesito hacer un post, o hoy necesito hacer un correo, o hoy necesito hacer una presentación y utilizas el AI, pero no lo sistematizas o no lo sistematizan de ninguna manera porque no está diseñado intencionalmente dentro del proceso de las empresas o los startups para que entonces en cuellos de botellas que comiences a tener de tareas repetitivas, como que lo insertes en esos hitos específicos del proceso y obviamente ayude como a fluir y obviamente el trabajo que tú estés haciendo se vuelva mucho más fácil de poder desarrollar. Ese por lo menos es mi take en eso, pues. Evidentemente pasa eso, ¿no? Lo que tú dices, la clave del proceso, que ya hemos hablado en otros episodios sobre la importancia de los procesos, no importa el tamaño de la compañía y justo no tener ese mindset de estructura evita que las pymes principalmente se puedan apalancar de la inteligencia artificial como un asset y realmente queda siendo, como tú dices, que apaga incendios. De hecho, en tu caso, parte corporativa, ¿cómo ha sido como esta adopción, digamos, de la inteligencia artificial? Justo hablando de estructura, que muchas veces no existe en los startups y en los pymes, en el mundo corporativo es todo lo contrario. Hay estructura, hay demasiada estructura y demasiados procesos. Lo que tiende a suceder es que por más, independientemente de los recursos que se tenga, el personal que se tenga, la estructura genera parálisis desde las personas que piden y piden funciones, pero ni siquiera tienen claro si lo que están pidiendo le va a generar algún tipo de impacto, desde las personas que están diseñando el pipeline de los nuevos productos o la implementación, no se sientan con los key stakeholders de ese proyecto o los usuarios finales como para que eso realmente genere algún tipo de valor. Y lo otro es que dentro de todo este mundo, principalmente proyectos tecnológicos, ¿no? Van involucrados diferentes equipos, desde legal, equipos que revisan temas de seguridad de la información, infraestructura y demás, al manejar información sensitiva. No necesariamente todo el mundo se pone de acuerdo
y lo que tiende a suceder es que la innovación, en vez de ser rápida, tiende a ser lenta y desfasada a lo que realmente se encuentra en el mercado y aún lo que pudiera ser una pyme, ¿no? Y es un poco raro porque, o sea, hablamos de esa contradicción. Tienes todos los recursos y la estructura, pero las cosas salen lento. Tienes la agilidad, pero no tienes como el mindset de estructura o proceso, e igual tampoco funciona. Entonces, yo siento que el punto de entrada justo para un startup o una pyme es que su ventaja competitiva debiera ser, sabiendo que esta gente no reacciona tan rápido y esta otra gente es desordenada, ¿cómo yo puedo hacer para estructurarme yo, aprovechar la inteligencia artificial para estructurar los procesos y salir adelante, ¿no? Sí, y iba nada más a mencionar que es interesante escuchándote porque, o sea, no dista, digamos, de lo que mencionaba hace un rato de las empresas medianas o los startups. Creo que como hay como un condicional en el sentido de que los startups tienen casi nula estructura, porque obviamente están comenzando. Las empresas medianas tienen cierta estructura y obviamente las multinacionales tienen sobreestructura. Entonces, al punto que quiero llegar es que al final una multinacional nació como un startup. Entonces, cuando llegas al punto de volverte multinacional, posiblemente agarras esa sobreestructura, porque dentro de todas esas reestructuraciones que hiciste, quedaron como procesos o desconectados o se comenzaban como a traslapar. Y eso obviamente genera trabas dentro del mismo como sistema y en el proceso, y obviamente hace que las cosas no puedan fluir tan rápido, ¿no? Porque ya si tu escala es global, o sea, algo que tú hagas, no sé, si tu multinacional, el hub, digamos, está en Estados Unidos y tú tienes que responder algo en Panamá, seguramente hay cosas que van a estar dentro de los procesos como desconectados o, como te digo, incluso como que se haya como circle back o un círculo donde la respuesta nunca se dé y casi que se quede en ese loop infinito, ¿no? Y nunca llegue como a ejecutarse nada por eso. Entonces, nada más como que me dio curiosidad por lo que agregaste tú. Hoy, y pasa también que en las grandes corporaciones, a pesar de ser grandes corporaciones, dentro las diferentes unidades de negocio operan súper diferente, porque te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú estés operando en un mercado como Estados Unidos, donde hay una estructura mucho más grande, hay más personas, son más autosuficientes, por así decirlo, y tienen acceso a otro tipo de cosas que no existen en el resto del mundo, como una infraestructura logística impresionante, por lo menos hablando de e-commerce específicamente, ¿no? El poder socioeconómico que tienen, otro tipo de beneficios como, o sea, siempre ser como los que están ahí en el top de la innovación, acceso a las empresas de tecnología, tener esas conversaciones directamente con los que desarrollan la tecnología. Y luego tienes, no sé, imagínate dentro de una misma compañía, alguien que esté en el norte de África, en el mercado. Entonces, no quiere decir que esas personas no quieran la innovación. De hecho, es muy probable que ellos estén más desesperados que Estados Unidos, que tiene acceso a la innovación directamente. Pero entonces, esta gente quiere tenerlo, pero no se la dan porque dicen, bueno, primero hay otra gente que con lo que lo vamos a pilotear, pero esa gente se mueve lento porque está tan acostumbrada a tener todos los recursos que por esa abundancia no operan o no toman acción rápidamente. Y esto lo he visto en diferentes tipos de compañías, ¿no? Donde entre una misma compañía, diferentes unidades de negocio, las que son como más emerging markets o más chicas y demás, operan más como un startup. E inclusive hay muchas que ni siquiera tienen procesos, las que trabajan como más ese tipo emerging markets y las que están más establecidas en mercados grandes, México, Brasil, Estados Unidos, toda Europa, China, tienen estructuras y equipos grandes y yo creo que justo en esa burocracia ninguno queda en nada. Es bien extraño, ¿no? Sí, y en ese sentido, como que hablando o tratando de profundizar, digamos, un poquito en el tema del espacio, para ti, o sea, por ejemplo, ¿cuál es un error común que, por ejemplo, se comete en la parte corporativa? Incluso yo te puedo decir que en la parte de startups, puede ser que para mí una de las cosas que veo es que generalmente no se mira el problema, sino siempre se comienza como desde la parte de la tecnología como tal. ¿Por qué? Porque también se vuelve como esta cosa nueva que brilla, ya todas las semanas hay algo nuevo y puedo entender también por qué la gente está como también yéndose por todos lados por la nueva cosa que brilla. Pero creo que una de los principales errores que yo he visto
cuando alguien intenta implementar, digamos, el AI es eso, ¿no? Como que no enfocarse en el problema, sino que se enfocan más en cómo implementar una herramienta. Y obviamente ahí lo que estás haciendo es tratando de como de empujar la solución a algo que no necesariamente de manera intencional o estratégica le estás tratando de introducir al proceso que lleva tu empresa. Entonces eso incluso puede como dispararte hacia atrás porque pasan cosas como lo que tú mencionabas al principio, ¿no? Que las dejas de usar porque al final las personas que tenían que usarlas no entienden el proceso y no lo van a entender porque al final estás tratando de empujar algo que no hace sentido, digamos, dentro de ese esquema, ¿no? En tu caso con las multinacionales, trabajando en empresas corporativas, ¿te ha sucedido algo parecido? Sí, de hecho, prácticamente top down. Inclusive en el momento cuando estuve como del lado de agencia o proveedor de servicios a compañía, normalmente, doy un ejemplo, cuando estuve trabajando en e-commerce, o sea, llega una compañía grande y va a montar su e-commerce en algún mercado local. No es que ellos dicen, bueno, es que yo lo voy a montar con Shopify o yo voy a montar en algún tool aquí local de Panamá para montar el e-commerce. No sé, de Global le dicen, no, señores, ustedes tienen su tool oficial, es Adobe y esa es la que es. No me importa que usted venda $100 o venda $1,000,000, esa es la herramienta. Y eso hablando de e-commerce específicamente, ¿no? Pero la filosofía sigue siendo la misma, porque hoy, con el tema de inteligencia artificial, sí, todo el mundo tiene necesidades y todo el mundo tira ideas de cosas que tiene, pero normalmente el tema de la tecnología se maneja de una forma centralizada en la mayoría de las compañías, donde ellos dicen, bueno, todas estas herramientas son las que estamos considerando, pasan por procesos de licitación y demás, revisan diversos temas de compliance, seguridad de la información y demás. Tratan de considerar el end user en la organización, pero te diría que la mayoría de los casos no es así. Muchas veces diseñan como la selección de herramientas pensado en una visión muy utópica que tal vez funciona para Estados Unidos o funciona para España o Inglaterra. Ya cuando te vas a los otros ciento y pico países del mundo, tiene sus particularidades. Entonces, ahí es donde siento que en ese tema de IA comienzan con la herramienta, sí, pero tampoco consideran las particularidades locales y lo que tiende a suceder como consecuencia de eso es que hacen rollout de algo que nadie utiliza o si lo utilizan al 10%. Pero bueno, ese es uno de los errores más comunes. Yo te diría que el segundo error en línea con eso, y va ligado al punto anterior, es que precisamente no involucran a los key stakeholders o no involucran como al equipo de trabajo, ¿no? Viendo un poco en el lado corporativo, si bien lo manejan top down, los procesos son mucho de, se hizo una capacitación y ahí les va el manual y ahí les va el video de la capacitación. Ya yo cumplí, pero ¿qué pasa en las compañías? La gente rota, la gente va cambiando y todo lo demás. No están necesariamente pendientes de, oye, ¿quién es la persona que maneja esto? Si esa persona que entró nueva en el equipo está capacitada en eso. Entonces, no solamente viene top-down, sino como no hay como un proceso recurrente para asegurarse y garantizar de que todas las personas que van entrando nuevamente a la compañía o van entrando nuevos al rol, sepan que esa herramienta existe y que sepan cómo utilizarla. Porque si no, sí, yo cumplí con lo mío y yo, Product Manager, dije, ahí está el producto. Y ya, como que dice, next, paso a la página y voy a la siguiente herramienta, ¿no? ¿Tú qué has visto en empresas tipo startups, pymes con este tema de pasa algo similar donde dicen, esta es la herramienta o, esto, o bueno, más bien esto es y así se va, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de startups depende un poquito del founder, un poquito lo que decían antes, como que si el founder es muy techy, entonces posiblemente va a estar rotando de muchas herramientas. Yo lo que he visto o he notado es que uno tiene que desarrollar ese, un poquito en línea con lo que tú decías, que sí lo conecto con, en este caso, con la parte corporativa. O sea, tú tienes que entender cuál es el toolkit que a ti te funciona basado en el proceso que tú quieres correr. E incluso cómo ese toolkit se integra. Porque entonces de esa misma manera tú puedes como fluir, digamos, cuando tú quieras desarrollar un proceso. Generalmente los startups no intencionalmente diseñan su toolkit, sino que van como agarrando poquito a poquito mientras van avanzando, que al final
sea, yo siempre la persona que emprende o la pyme, o sea, el dueño de la pyme o el dueño del startup, o sea, es una persona que posiblemente ve las redes sociales, es la persona que barre al cerrar, es la persona que abre la puerta en la mañana, es la persona que vende, etcétera, etcétera. Entonces esa persona tiene que estar haciendo, a diferencia de lo corporativo, tiene que estar recogiendo el proceso on the go para ir día a día mejorándolo. Entonces, mientras la estructura crece, esa persona obviamente va metiendo personas y tiene que intencionalmente también detenerse y saber que tiene que generar una estructura y que esa estructura tiene herramientas y que esas herramientas se conectan a personas. No necesariamente eso sucede dentro de estas organizaciones y por eso es que luego el crecimiento duele tanto, porque no lo haces intencionalmente. Entonces, sí, puede ser que vendas, comiences a vender $500,000, pero todo el mundo termina reventado el 30 de junio y comienzas a tener rotación mucho más alta y no, ni siquiera te das cuenta por qué, pero es que tus mismos procesos no ayudan a sostener el negocio. Entonces todo el negocio se mantiene básicamente como a punta de pulmón. Entonces sí, estás rotando gente, la gente entra, pero te duran 6 meses o lo que sea, y estás teniendo entonces un problema de rotación y un problema también de cash flow, porque si o sea, todo el tiempo estás teniendo gente nueva, seguramente te es más difícil sostener las relaciones con los clientes, sostener los procesos, sostener muchas aristas dentro de esto, ¿no? Entonces es súper importante siempre incluir un poco lo que tú mencionabas, como a ese usuario que va a estar usando la herramienta, no solamente en términos de capacitación, sino cuestionar si la herramienta funciona o no para la etapa que está el startup o la empresa para que entonces se puedan hacer las modificaciones. Porque es cierto lo que tú dices, y eso pasa tanto en el corporativo como en los startups y en las empresas medianas. Hay una dinámica donde la gente comienza a cambiar y en esos cambios la gente se lleva conocimiento. Pero si no tienes esa estructura o esa arquitectura, digamos, del toolkit y de los procesos, o sea, es muy fácil que comiences a resentir como esa fuga, digamos, de personas, ¿no? Entonces, al final lo que toca es eso, es diseñar desde esas necesidades que tienes en el momento, diseñas ese toolkit, entiendes cómo se integra ese toolkit y luego entonces puedes ir integrando a las personas dentro de ello y entender también entonces cómo profundizas con cada herramienta, pues, porque por ejemplo, hay mucha gente que ya está haciendo sus propios GPTs dentro de ChatGPT, o sea, ya tienen 1 año, 2 años o 6 meses haciendo sus GPTs dentro de ChatGPT porque al final es simplemente meter un proceso dentro del AI para que haya también estandarización dentro del delivery que se haga. O sea, yo te pongo mi caso. Yo, por ejemplo, todas las propuestas que yo mando, yo tengo ya un GPT donde yo simplemente le doy el contexto, o sea, si tengo que hacer una investigación, la hago, la subo, etcétera, etcétera, pero le doy el contexto completo y él incluso ya sabe el tamaño del párrafo que me tiene que dar para yo básicamente trasladar la información a la presentación que tengo que hacer, ¿no? Y eso obviamente a mí me quita un montón de peso y puedo entregar también mucho más rápido al cliente. Yo creo que ahí un punto que mencionaste de justo con el tema del personal, ¿no? Antes de ir al tercer error, y es que lo veo, no he tenido la oportunidad de verlo en el mundo de pymes porque no estoy tan involucrado ya fuera de la empresa donde trabajo actualmente, pero recuerdo cuando estaba trabajando en el mundo de e-commerce, o sea, la gente que vende, o sea, muchas veces estas tiendas que son retailers de tienda física y comienzan a meter el e-commerce, o sea, no te puedo explicar el feeling de la gente de, es que ya nos van a reemplazar a los vendedores, mete, desde el tiempo del e-commerce, ni siquiera inteligencia artificial. Este cliente, uno de los clientes, recuerdo que había implementado WhatsApp y tenía como un equipo interno que se enfocaba en las ventas de WhatsApp y, y les pagan comisión a esos vendedores de WhatsApp. Y lo que pasó fue que los vendedores de la tienda les cancelaban la orden a los que la habían generado a través del canal de ventas para ellos llevarse la comisión. Digo, ya eventualmente ellos arreglaron toda la cosa. Creo que le hicieron como así como hacen los brokers, de que si yo te refiero a ti, entonces nos dividimos la comisión. Más o menos algo Claro. así. Pero es ese tema de no solamente que venga top down, sino el mindset que debe tener la gente. Y yo creo que aquí el punto clave es, más allá de tú tener personas, porque el top down no es malo, pero también tienes que tener la gente correcta, con la mentalidad correcta para embrace ese cambio.
Porque pasa mucho en las, por lo menos multinacionales que llevan gente 15, 20 años trabajando en la compañía y vienen estas olas tecnológicas. Me imagino que así pasó cuando entró el internet y ya dejaban de hacer reportes a mano. Luego vinieron las redes sociales y todo el mundo tuvo como que embrace redes sociales. Luego vino el tema de pandemia donde se disparó el trabajo remoto. Y ahora viene el tema de AI y las personas se tienen que adaptar. Y hay personas que simplemente se ponen en modo negación o buscan como sabotear las cosas, ¿no? Y yo creo que el tercer error justo es lo que no tenerlo en consideración hace que este comportamiento se dé y se siga dando. Porque al no medir el impacto, es lo que hemos visto, que estas implementaciones de IA no tienen como un norte o no tienen un objetivo claro. Yo siento que por lo menos una multinacional, con estas personas que se ponen, que no están a favor, si hay alguna forma de evidenciar, ok, hoy a ti te toma 10 horas hacer esto. Al nosotros implementar este proceso con IA, te va a tomar 1 hora en vez de 10 horas. Y esas otras 9 horas que te sobran, puedes aplicarlas en temas que realmente impacten en tu rol. Cerrar más deals, tener más relacionamiento con clientes, en vez de estar haciendo tareas operativas. Entonces yo creo que en esa parte de medición, como no se estructura desde un principio en el desarrollo del proyecto, la gente dice, ah, ya nos quieren auditar o ya nos quieren reemplazar o ya me voy a quedar sin trabajo. ¿Tú cómo lo has visto aplicado al mundo de startups? ¿Se da algún comportamiento así similar? Sí, el comportamiento es similar. Y bueno, en el startup creo que es un poquito hasta, podría decir, un poco más caótico porque un poquito lo que te mencionaba antes, ¿no? Como el startup está como diseñando sobre la marcha los mismos procesos y sí, solo sí, la persona que está, digamos, como liderando lo hace de manera intencional. Porque ahí es donde viene también el tema de la escalabilidad. La escalabilidad también viene cuando tú puedes mapear literalmente cuál es como tu proceso principal en donde tú le entregas valor al cliente. Y ese proceso puede ser de distintas maneras y distintas empresas lo hacen de distintas formas. Pero en el momento que tú ya sabes cuál es tu proceso principal, tú puedes entonces ya incluir en ciertos hitos el AI para poder fluir mejor. Pero suele suceder que como no se hace ese mapeo y el AI suele entrar más para como apagar fuegos en el momento, obviamente se hace más difícil la escalada, ¿no? Entonces, sí es similar, digamos, en algunos puntos. Por eso antes incluso te hacía cuando te escuché, te hacía la similitud como del startup, es como poca estructura, pero tiene su razón y su razón es porque está comenzando. El startup es casi nula estructura porque está comenzando y la está diseñando, está innovando también. La empresa mediana que ya tiene algo de estructura y la empresa mucho más grande que tiene sobreestructura. Entonces, en ese sentido, como que se hace difícil medir cuando implementan algo, porque obviamente no saben en qué momento del proceso tienen que incluirlo. Y en el crecimiento también quedan como que como no hay una estandarización de las cosas, incluso también se hace más complejo. Sí, no, y sí, es un tema que creo que como cerrando un poco, es un tema que evidentemente es transversal por lo que hemos conversado el día de hoy a cualquier tipo de empresa. O sea, ninguna empresa se escapa de esta problemática. Los problemas siguen siendo similares, pero a una escala diferente. Yo creo que viéndolos desde el punto de vista corporativo, que es donde he tenido más experiencia en la era de AI, en estos tiempos, yo siento que la tecnología no reemplaza ni estrategia ni la cultura. Si no hay una estrategia clara de salida de cómo esta tecnología nos va a ayudar a lograr ese objetivo de negocio, más allá de vamos a hacer AI first o AI native, que es lo que dicen muchos, y al final es un discurso vacío porque no tienen ni idea y si eso va a tener algún impacto o no. Y por otra parte, la cultura, ¿no? O sea, cuando digo cultura, me refiero a que tengan las personas el mindset correcto de, oye, esto nos va a ayudar en nuestros procesos y me va a liberar muchas horas de cosas que hoy me consumen demasiado tiempo y no me dejan enfocarme en mi trabajo o en el core. O hay muchos proyectos que yo quisiera realizar y desafortunadamente
no los había podido hacer porque no había la facilidad de hacerlo. Hoy ya con IA los puedo realizar, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que si para el oyente que está trabajando en una empresa multinacional, que se lleve ese mensaje, ¿no? De embrace la inteligencia artificial. Sabemos que es más burocrático, pero bueno, creo que ahí el camino es que todo el mundo vaya teniendo la mentalidad correcta y asegurarse que todas estas implementaciones vayan alineadas a la estrategia corporativa. Ulises, algunos mensajes de cierre. Sí, yo creo que en mi caso sería, o sea, hay que entender, cualquier herramienta que tú traigas a la mesa, tienes que entender que también es una herramienta que puede, dependiendo obviamente de la escala de la empresa o de la organización, puede hacer como un disrupt dentro del espacio, ¿no? Entonces, siempre que uno integre una herramienta, tiene que haber un para qué, o sea, ¿para qué la voy a usar? ¿Para qué sirve esta herramienta dentro del proceso que yo tengo? Y obviamente esa pregunta como que hace a veces que te cuestiones si debes o no incluirla, ¿no? Como que te frena un poco antes de simplemente implementar, porque también eso es a veces también he visto lo que pasa, que la gente se emociona y comienza a querer implementar sin esa estrategia que tú bien mencionas. Entonces yo creo que para mí es eso, para mí es cada vez que se quiere implementar una herramienta tiene que haber una razón por detrás. Eso fue, por ejemplo, lo que yo hice y yo he agarrado muchísima paz en el toolkit que yo mismo dije, estas son las herramientas que yo quiero agregar específicamente de AI dentro de mi flujo de trabajo porque me quitan carga de trabajo. O sea, por ejemplo, ya yo no puedo vivir sin una herramienta de estas que te graban las reuniones. O sea, yo no puedo tener reuniones sin eso. ¿Por qué? Porque al final capta información que yo no podría hacerlo a mano porque es muy difícil mantener la conversación con el cliente y tener que estar escribiendo también. O mucho peor, grabarla y después tener que escucharla. Entonces, yo creo que esa es la pregunta con la que yo me quedaría cuando quiero implementar algo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo queremos incluir? ¿Qué impacto va a tener si nosotros lo incluimos dentro del espacio? Y también incluso, ¿por qué no ponerle para presionar, digamos, un poquito el sistema un factor de ROI? Un factor de, hey, si yo implemento esta herramienta, ¿qué me trae de retorno hacia mí? Y no tiene que ser plata, puede ser como espacio mental, como te menciono la herramienta esta de grabación de reuniones. A mí me trae espacio mental porque yo nada más agarro la información, la proceso y ya puedo trabajar mucho más rápido. Antes yo tenía literalmente que escuchar el audio o ver los apuntes, entender también mis apuntes, porque obviamente no, o sea, yo apuntaba cosas para repreguntar, pero luego entonces veía mis apuntes y yo dije, no sé qué escribí, entonces pierdo como ese contexto, pues. Entonces para mí sería eso, para mí sería siempre pregúntese para qué quiero esta herramienta, para qué me sirve y para qué la puedo utilizar. Bueno, con eso cerramos el episodio de hoy. Ha sido una súper buena conversación. Ahí le dejamos una pregunta a la audiencia, si ya algunos de estos errores que mencionamos en este episodio los han vivido, los han visto en su organización. Déjenos en los comentarios y cuéntenos para generar esa discusión. Y bueno, ahí nos vemos entonces el próximo domingo. Recuerden suscribirse al canal o compartirlo con algún conocido o colega que le sientan que le pueda funcionar esto. Ha sido un gusto, Ulises, como siempre, y nos vemos entonces el próximo domingo. Chao, hasta luego.